A estas alturas ya nadie tiene dudas de que la crisis energética tendrá un impacto en las elecciones de 2025. Y es que se suma a las otras crisis que venía arrastrando el país y que, lejos de ser alivianadas, se recrudecen y ponen a la nación entera ante un relato de temáticas similares a las del último proceso electoral, pero complejizadas, agudizadas. Vamos a hablar de esto con el doctor Osvaldo Moreno, analista político. Buenos días, Osvaldo, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Terminó siendo un problema el que el presidente Noboa no entendiera que lo que el país requería era un gobierno de transición y no un candidato a la presidencia desde su día 1 de mandato? Bueno, lo que pasa es que tenemos que entender un poco la diferencia de lo que es un gobierno de transición versus un gobierno regular. Eso se hace en el ejercicio del poder, eso se hace durante la gobernanza. O sea, tú no puedes determinar desde el día 1, este será un gobierno de transición o este será un gobierno permanente. Eso se va construyendo, digamos, en el día a día. Los gobiernos, los mandatarios en general, no solo Noboa, van construyendo su impronta. Y definitivamente este gobierno desde el día 1 intentó no ser un gobierno de transición desde lo electoral, pero indudablemente hay un piso, digamos, desde la gestión. Y esto yo creo que se reflejó un poco desde el día 1 cuando no tuvimos ni siquiera el gabinete completo. Eso ya fue como un síntoma, como una señal de que algo estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, yo creo que en principio Noboa hereda esta situación. Ese es el primer paso donde no es su responsabilidad. Donde sí hay una responsabilidad es a partir que ejerce el mandato. Y ante la ausencia de ministros en determinadas áreas, bueno, en términos futboleros tú dijiste, le faltan 4 jugadores en la defensa. Entonces eso definitivamente para mí fue un síntoma de que no había, digamos, una previsión, sobre todo en la gestión pública. Bueno, pero ese tema de la herencia, de la situación, eso le toca a todos los presidentes. Indudablemente. Y Moreno podía haber dicho, heredé esto de Correa, y Lasso heredé esto de Moreno, y Noboa heredé esto de Lasso. O sea, la herencia siempre va a estar allí. Y se supone que quienes aspiran a ser presidentes de una nación es porque tienen al menos una noción, una idea de cómo van a gestionar esa herencia. Sí, indudablemente, indudablemente. Hay un antecedente, pero el antecedente termina el momento que te posesionas en el mandato. Y por eso le hablaba que ya había un síntoma, desde mi punto de vista, que el gabinete no estaba completo. Y se fueron dando una serie de acontecimientos, como el primer síntoma de los apagones, donde hubo, digamos, el conflicto con la ministra de Energía de aquel momento, y ya vamos por 4 ministros de Energía, o 3, si no me equivoco. Entonces es un tema grave, porque esto tiene una connotación no solo política, sino sobre todo en lo económico. ¿Se puede decir que las crisis nacionales, la última, la energética, pero también la de seguridad, la de la falta de inversiones, la de la economía deprimida, la de la falta de trabajo, han sido abordadas, no sé si gestionadas, pero han sido abordadas desde una mirada electoral, desde una perspectiva de candidato y no de mandatario? Sí, a ver, lo que pasa es que una crisis en general, tú tienes que determinarla si es desde la gestión o si es desde la campaña. En este caso, el gobierno tiene las dos aristas, el presidente candidato, digamos, y el presidente que debe de ejercer el poder en ese contexto. Cuando tú eres candidato en una crisis, lo que está en juego es tu imagen. Cuando tú eres mandatario, lo que está en juego es la gobernabilidad. Entonces, en este caso tienes un cóctel donde está en juego la reelección y donde está en juego la gobernabilidad. En el caso de este gobierno, la gobernabilidad se prolongaría en un hecho electoral. Y esa es una característica que no tienen los gobiernos por la situación atípica de ser un gobierno interino de transición. ¿Y entonces cuáles son las consecuencias de esta mezcolanza? Bueno, yo creería en principio que ausencia de un plan, digamos, de un plan de país, un plan de nación en temas tan sensibles como el tema energético, porque no es mi área, pero está claro que parte de la causa de la crisis de seguridad en general es por una crisis económica también. Y aparentemente, si esto se sostiene, como dicen algunos especialistas, hasta el mes de marzo, podría haber una afectación directa en la economía, lo cual ya tiene una afectación directa en la gestión de gobierno y lo cual se podría traducir en una afectación en lo electoral. Y eso ya habría que ver en los indicadores y en las cifras que presenten las encuestadoras en los próximos días. Ahora, por un lado, el presidente candidato afectado por las crisis que le sobrevienen y, según las encuestas, la siguiente organización política que estaba encabezando las preferencias, afectada por esta correlación que hace Estados Unidos de su líder máximo con la corrupción.
¿Qué queda por debajo entonces? Porque los dos de arriba han quedado vulnerables. ¿Y los de abajo qué? Yo tengo esa duda, por ejemplo. Esa es una buena pregunta porque la pregunta es, ok, si el presidente candidato, hablemos de números que al menos pude ver antes del inicio de esta crisis energética, estaba indudablemente camino casi a ganar en primera vuelta, eventualmente. Si el presidente candidato o esa candidatura tiene una afectación, ahí hay dos preguntas que nos hacemos. Uno, o afecta a su rival inmediato, que sería efectivamente, más que afectar, beneficiaría a su corredor inmediato o a sus corredores afines, Topi, Cucaló, digamos dentro de esa tendencia. Ahora, estamos viendo en un país donde los parámetros han llegado a tales extremos que ya hoy en día la visa norteamericana es un sinónimo de honorabilidad, lo cual a mí me parece bastante discutible. Pero al margen de eso, indudablemente hay un correísmo que es una de las fuerzas políticas que está permanentemente, un día los acusan de narcotraficantes, otro día de corrupción, otro día del tema de la visa. Yo creo que hay un electorado, digamos, o un sector de la población que no está inmerso en esta discusión que tenemos los analistas, los medios, etcétera, que está angustiado. Y va a haber las opciones, indistintamente de lo que nosotros podamos hablar en estos foros. Y entonces eso nos aboca a cualquier cosa, a la sorpresa electoral. Yo creo que indudablemente lo de la visa creo que lo afecta más a Correa, me parece en lo personal, porque veo que el tema de la familia, porque le han dicho de todo y nunca ha reaccionado como lo he visto, incluso hasta sacó un testamento explicando, hablando, etcétera. El Papa y todo, ¿no? Etcétera. Yo creo que el tema es porque está la familia involucrada, o han involucrado a la familia, pero eso de la afectación, o la pregunta es, ¿a dónde migra ese elector? Yo creo que un gran segmento obviamente va a ser en quien capitalice la oposición y en eso creo que Topic está trabajando. Osvaldo Moreno, estratega político, gracias por acompañarnos hoy en